Una guerra civil en la que se registraron algunos de los peores abusos de derechos humanos en la historia de América Latina. El Salvador pasó en guerra toda la década de 1980. El conflicto empezó el 10 de enero de 1981 cuando el recién formado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, anunció el inicio de su ofensiva general. Veamos los datos de este conflicto. En los años 80 se desarrolló en El Salvador un conflicto entre fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Fuerza Armada de ese país. Estados Unidos aseguró la ayuda continua al gobierno salvadoreño y su ejército con fines de luchar en contra de las fuerzas del FMLN, quienes rechazaban la creciente desigualdad y el control sobre los derechos fundamentales. Determinados con evitar el surgimiento de fuerzas populares, al calor del triunfo sandinista en Nicaragua, Washington fue cómplice de encubrir los peores abusos a los derechos humanos en torno al conflicto. Hubo asesinatos selectivos de dirigentes campesinos y sindicales, estudiantes, líderes políticos, opositores y represión en manifestaciones públicas. El conflicto dejó más de 75.000 muertos y desaparecidos, en su mayoría civiles, y obligó a cientos de miles de salvadoreños a abandonar sus hogares. Dejó un saldo de 75.000 muertos, en su mayoría civiles. Si se tiene en cuenta que en la década de 1980 la población de El Salvador rondaba los 4.5 millones de habitantes, es decir, casi el 2% de la población perdió la vida en el conflicto. Decenas de miles de personas resultaron heridas o mutiladas. Miles también presentaron secuelas psicológicas por torturas y violaciones, mientras que numerosos niños y adultos quedaron huérfanos o desaparecidos. Por lo menos unas 8.000 personas desaparecieron durante la guerra. La guerra se prolongó oficialmente hasta el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los llamados Acuerdos de Chapultepec en la Ciudad de México. El conflicto concluyó luego de un proceso de diálogo entre las partes con la firma de un acuerdo de paz que permitió la desmovilización de las fuerzas insurgentes y su incorporación a la vida política legal en el país.